Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente a más un corto video aquí en nuestro pequeño espacio Mbo'epu-Mbukumi, donde te enseñamos guaraní de una forma sencilla y efectiva. Hoy aprenderemos un poco sobre los pronombres en guaraní, Terarangüe Guaranime. Así es que ponte cómodo y véalo conmigo. A diferencia del español e incluso del portugués y muchos otros idiomas, en guaraní nosotros tenemos más de 6 pronombres. Tenemos 8, por así decirlo, si contamos eso por las 2 primeras personas del plural, y además de eso le sumamos las 2 formas de decir ellos en guaraní. En guaraní entonces tenemos estos: Terarangüe Guaranime, pronombres en guaraní. Veamos primeramente la primera parte, el paputei singular. En primera persona tenemos she, traducido para el español yo, para el portugués eu. En la segunda persona tenemos, en guaraní decimos nde, lo que en español significa tú o vos, y en portugués tú o você. En la tercera persona tenemos jae, lo que en español significa él o ella, y en portugués ele o ela. Ahora vamos para el papetá o plural. En primera persona encontramos las 2 formas de decir nosotros o nosotras. Nós en portugués. Ahora, ¿cómo diferenciar estas 2 formas de decir nosotros o nosotras en guaraní? Tenemos un video cortito donde explicamos eso y te lo voy a dejar al final de este video. En la segunda persona decimos pe en guaraní, lo que significa vosotros o vosotras en español, o ustedes también en todo caso. En portugués, vos o vocês, vós o vocês, vós o vocês. Y en la tercera persona tenemos estas 2 formas de decir ellos en guaraní, jaequera o hiquai. Como ya he dicho, en español ellos o ellas, en portugués eles o elas. Y estos son los pronombres en guaraní. Te lo he demostrado de una forma sencilla y fácil de aprenderlo. Antes de despedirme, quisiera contarles que también tenemos nuestras páginas de Facebook e Instagram, donde postamos todos los días frases populares del guaraní, curiosidades del idioma guaraní, e incluso tenemos una sección llamada ¿Cómo se dice en guaraní? Y otra cosa, no dejes de darle me gusta a este video, por favor, y si es que todavía no estás suscrito, también voy a pedirles para que se suscriban. A propósito de suscripciones, hemos notado que la mayoría de los que están viendo nuestros videos no están suscritos en el canal. Por eso quisiera pedirles para que por favor se suscriban al canal. De esa forma estarán contribuyendo para que nosotros sigamos produciendo contenidos como estos. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Me despido. Hasta el próximo video.